¿Alguna vez has intentado esconder algo, pensando que nadie se daría cuenta? ¿Has sentido esa tensión en el alma, esa carga invisible pero real, al saber que lo que hiciste está oculto a los ojos humanos, pero no a los ojos de Dios? Hay algo que debes saber desde el principio: el pecado puede esconderse por un tiempo, pero el Señor siempre ve más allá de las apariencias. Y cuando Él decide hablar, lo hace con poder, con verdad, con justicia y con amor que restaura. Esta es la historia de un rey, un hombre ungido, un siervo de Dios, que pecó en secreto, pero fue expuesto por el Dios que todo lo ve. Esta es la historia de David, el hombre conforme al corazón de Dios, que cayó, pero fue levantado por la gracia. Imagina un hombre que lo tenía todo: poder, riqueza, victorias, honra. David había sido llevado desde el anonimato de un campo de pastoreo hasta el trono de Israel. Venció gigantes, escapó de enemigos, escribió salmos que tocaron el alma del pueblo. Y sin embargo, en medio de toda esa grandeza, hubo un momento en el que el rey bajó la guardia. Un momento en el que dejó entrar al enemigo por la puerta del deseo. Fue una decisión, un pensamiento, una mirada. Y en ese instante, el enemigo plantó una semilla de pecado. Y esa semilla creció en la sombra, porque lo que David hizo, lo hizo en secreto. Pero Dios, en su fidelidad, no lo dejaría ahí. Mientras David caminaba por el palacio, sus ojos se posaron sobre Betsabé, una mujer hermosa, casada, inocente a sus ojos pero deseada por su carne. Y en lugar de apartar la mirada, en lugar de recordar la ley, en lugar de consultar al Señor, David cayó. Mandó a buscarla, se acostó con ella y la envió de regreso a su casa. Para muchos, sería solo un momento, un desliz, un instante que podía olvidarse. Pero el pecado, aunque se esconda, tiene consecuencias. El tiempo pasó y Betsabé envió un mensaje: estoy embarazada. Y entonces la desesperación entró en el corazón del rey. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo ocultar lo que había hecho? David planeó. David manipuló. David mintió. Llamó a Urías, el esposo de Betsabé, y trató de engañarlo para que se acostara con su esposa. Pero Urías, más justo en ese momento que el propio rey, se negó a disfrutar del hogar mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Entonces, David selló su pecado con otro peor. Escribió una carta, una sentencia de muerte, y la puso en las manos del mismo Urías. Lo mandó al frente, lo expuso, y lo mató sin tocarlo con sus manos, pero con plena intención en su corazón. Urías murió. Y David pensó que todo había terminado, que el secreto estaba a salvo, que nadie lo sabría. Pero el cielo no había guardado silencio. Dios vio todo. Cada pensamiento, cada paso, cada engaño. El Señor, que había estado con David desde que era un joven pastor, ahora veía con tristeza cómo su siervo se había alejado. Pero Dios no deseaba la muerte de David. Dios no deseaba su destrucción. Deseaba su restauración. Y para restaurarlo, necesitaba confrontarlo. Y ahí entra uno de los momentos más poderosos de toda la Biblia. Dios envía al profeta Natán, no con juicio inmediato, sino con una historia. Una historia que penetraría el alma de David como una espada. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había criado con amor. Dormía con él, comía de su pan. Era como una hija para él. Un día, llegó un visitante al hombre rico, y en lugar de tomar una de sus muchas ovejas, tomó la corderita del pobre y la preparó para su huésped. Cuando David escuchó esto, su ira se encendió. «Ese hombre merece la muerte», exclamó. «Debe pagar 4 veces lo que hizo, por no tener compasión». Y entonces, Natán lo miró a los ojos y dijo: «Tú eres ese hombre». En ese momento, el tiempo se detuvo para David.
El pecado que había escondido, la culpa que había suprimido, todo salió a la luz. El rostro del profeta no era solo el rostro de un hombre, era la voz de Dios misma llamando al arrepentimiento. Y en lugar de justificarse, en lugar de excusarse, David hizo lo que solo un corazón arrepentido puede hacer, reconoció su pecado. He pecado contra el Señor. Y ahí empieza la verdadera transformación. Porque aunque el pecado fue grande, la gracia de Dios fue mayor. Dios no borró las consecuencias. El hijo nacido de esa relación moriría. El dolor seguiría. Pero Dios perdonó a David. No por lo que él merecía, sino por la misericordia del Dios eterno. Y fue en ese dolor, en esa confrontación, que David escribió uno de los salmos más poderosos de toda la Escritura: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones. Límpiame más y más de mi maldad. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tal vez hoy tú también llevas algo oculto. Tal vez hay algo en tu vida que has tratado de enterrar. Palabras que dijiste, actos que cometiste, decisiones que sabes que están fuera del plan de Dios. El Señor no te llama para destruirte. Te llama para restaurarte. Él no envía profetas hoy como Natán, pero te habla a través de su palabra, te toca a través de su espíritu, te llama a través de este mismo mensaje. ¿Vas a esperar a ser expuesto o vas a abrir tu corazón hoy? Declara con fe: Dios tiene un propósito para mí. Reconoce que no importa cuán lejos hayas caído, su mano puede levantarte. Él no busca perfección, busca corazones dispuestos. Si David, con todo su pecado, pudo ser restaurado, cuanto más tú, que hoy escuchas su voz. Comenta: confío en Dios. Escríbelo ahora mismo. No por el video, no por mí, sino como un acto de fe, como una declaración espiritual, como una señal de que Dios te está hablando. Porque esta historia no es solo sobre David, es sobre ti, es sobre mí, es sobre un Dios que ve todo y aún así nos ama con un amor eterno. David se quedó mudo ante la sentencia. Tú eres ese hombre. Esas palabras resonaban en su mente como un eco imposible de acallar. No venían de los labios de Natán solamente, que eran una declaración directa del cielo. Como un trueno que desgarra la calma de la noche, así fue esa revelación. Lo que había intentado sepultar en su corazón, lo que había cubierto con mentiras, lo que había tratado de olvidar, ahora estaba desnudo, expuesto, visible ante los ojos del único que realmente importa, Dios. Ya no podía huir. Ya no podía justificarlo. En ese instante, lo entendió: su pecado no era solo contra Urías, ni contra Betsabé, ni contra el pueblo. Era contra el Dios que lo había tomado del redil, el que lo había exaltado, el que lo había amado. Contra ti solo he pecado, escribiría más tarde, como si todo el peso de la culpa cayera sobre su alma. Y así, el Rey poderoso, el guerrero temido, el poeta de Israel, se quebró. La confesión de David no fue superficial. No fue un simple lo siento para salir del paso. Fue una rendición total. Fue un corazón partido, un espíritu humillado. Él no negó. No culpó a otros. No intentó proteger su imagen. Se postró ante el Dios Santo y admitió: he pecado contra el Señor. Y es en ese momento cuando la gracia comenzó a operar. Porque Dios no busca justificaciones. Él busca sinceridad. No busca apariencia. Él anhela verdad en lo íntimo. Y cuando encuentra un corazón verdaderamente arrepentido, entonces derrama una misericordia que no podemos entender. Pero esa misericordia no anuló las consecuencias. Natán lo dejó claro: el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Pero el hijo que ha nacido morirá. Esas palabras fueron como espinas que desgarraron el alma de David. Porque el perdón de Dios es completo, pero en este mundo, muchas veces, el pecado deja huellas. Y esa fue una de las más dolorosas.
El hijo que había nacido fruto de esa relación prohibida enfermó. Y David, en vez de endurecerse, se humilló aún más. Se postró en tierra. Ayunó. Oró. Clamó. Día tras día suplicó por la vida del niño. Se negó a comer, se negó a levantarse. Los sirvientes no sabían qué hacer. Veían al rey derrumbado, desfigurado por el dolor, consumido por la angustia. Pero no podían consolarlo. Porque David sabía que ese niño estaba pagando por lo que él había hecho. Y ese pensamiento lo destruía. El séptimo día, el niño murió. Y los siervos temieron decírselo. Si estando el niño vivo, hablábamos con él y no nos escuchaba, ¿qué será ahora que el niño ha muerto?, decían entre ellos. Pero David los observó, percibió lo que había ocurrido y preguntó, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, sí, ha muerto. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. David se levantó, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró a la casa del Señor y adoró. ¿Puedes imaginar eso? Después de todo el dolor, después de toda la súplica, después de perder a su hijo, David adoró. Porque comprendió algo que muchos nunca entienden, que Dios sigue siendo digno de adoración, incluso cuando no responde como queremos. Que su santidad no depende de nuestro entendimiento. Que su voluntad es perfecta, aunque nos duela. Y cuando salió del templo, pidió comida. Y sus siervos, asombrados, le preguntaron, ¿qué es esto que has hecho? Cuando el niño vivía, ayunabas y llorabas. Pero ahora que ha muerto, te levantas y comes. Y David respondió con una de las frases más conmovedoras de la Biblia: mientras el niño vivía, ayunaba y lloraba, pensando, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Podré hacerlo volver. Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Esas palabras están llenas de resignación, sí, pero también de esperanza. Porque David sabía que ese no era el final. Sabía que la muerte no tiene la última palabra. Sabía que un día se reuniría con su hijo en la eternidad. La historia no termina ahí. Porque el Dios que restaura, el Dios que perdona, también es el Dios que redime lo quebrado. Betsabé, la mujer por la que David había pecado, ahora estaba a su lado. El dolor no podía borrarse, pero Dios, en su infinito amor, les dio otro hijo. Y a ese niño lo llamaron Salomón. Y el Señor lo amó. ¿Puedes ver la gracia aquí? Del pecado surgió vida. Del quebranto surgió propósito. Del caos, Dios trajo orden. Porque así es Él. No borra la historia, pero escribe un nuevo capítulo. No olvida el pasado, pero lo transforma para su gloria. Salomón no fue un hijo cualquiera. Fue el heredero del trono, el constructor del templo, el hombre más sabio de su tiempo. Y todo comenzó después del momento más oscuro de David. Esta historia no es solo un relato antiguo. Es una advertencia, sí, pero también una promesa. Es un espejo donde muchos podemos vernos reflejados. Porque todos, en algún momento, hemos pecado. Todos hemos fallado. Todos hemos tratado de ocultar cosas que nos avergüenzan. Pero el Dios de David sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él ve en lo secreto. Él juzga con justicia. Pero también perdona con misericordia. Y si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. No esperes a que todo se derrumbe. No sigas huyendo. No trates de cubrir con excusas lo que solo puede limpiarse con la sangre del Cordero. ¿Y sabes algo más? Jesús mismo, el Hijo de Dios, fue llamado Hijo de David. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede el Salvador del mundo descender de un linaje manchado por el pecado? Porque así es la redención. Dios no oculta nuestras caídas. Las redime. Las usa. Las transforma. Él toma lo roto y lo convierte en gloria.
Él toma la historia más oscura y la vuelve parte de su plan eterno. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hoy es tu momento. No importa qué hayas hecho. No importa cuánto tiempo hayas guardado ese secreto. No importa cuántas máscaras hayas usado. Dios te llama. No para señalarte, sino para restaurarte. No para destruirte, sino para darte vida. Pero necesitas hacer lo que hizo David. Confesar. Arrepentirte. Volver. Porque solo los corazones quebrantados pueden ser verdaderamente sanados. Y el Dios que sanó a David está aquí hoy, listo para sanar también tu corazón. David no volvió a ser el mismo hombre. No porque Dios no lo hubiese perdonado. No porque su reinado estuviera arruinado. Sino porque, en lo más profundo de su ser, algo cambió para siempre. La herida del pecado, aunque lavada por la gracia, dejó una cicatriz imborrable en su alma. Cada vez que miraba a Betsabé, cada vez que recordaba a Urías, cada vez que escuchaba el llanto de un niño en los patios del palacio, sabía. Sabía de dónde lo había sacado Dios. Sabía hasta dónde podía caer un corazón si se alejaba por un instante de la presencia divina. Pero también sabía cuán alto podía levantarlo la misericordia. La restauración de David no fue un proceso inmediato. Fue una senda de humildad, quebranto y dependencia absoluta. Él ya no era el joven pastor de antaño, con la onda en la mano y fuego en los ojos. Ahora era un hombre maduro, marcado por la experiencia y por el peso de la gracia. Un hombre que entendía, más que nunca, que el mayor tesoro no era el trono, ni las victorias militares, ni los salmos que compuso, sino la comunión con el Dios de Israel. Esa comunión que casi pierde. Esa intimidad que descuidó cuando se quedó en Jerusalén, cuando dejó de pelear, cuando se permitió el lujo del descuido espiritual. Pero el Dios que lo conocía desde el vientre no lo abandonó. Lo corrigió, sí. Lo disciplinó, con firmeza. Pero nunca lo desechó. Y es que Dios no desecha a los que vienen con un corazón roto. David lo escribió después, en uno de los salmos más profundos jamás compuestos: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él ya no ofrecía solo cantos y música. Ofrecía su dolor, su culpa, su rendición total. Cada línea del Salmo 51 es una oración que ha acompañado a millones de almas rotas a lo largo de los siglos. No es solo la confesión de un rey. Es el clamor de cada hombre y mujer que ha tocado fondo y ha descubierto que aún allí, en lo más bajo, hay una mano extendida desde el cielo. Pero la historia final no se trata solo del pecado de David. Se trata del amor inmenso de Dios. Un amor que lo escogió sabiendo todo lo que haría. Un amor que no lo eligió por perfecto, sino por disponible. Un amor que sabía que del linaje de ese hombre nacería el Salvador del mundo. ¿No es asombroso? Dios no escondió el pecado de David en las páginas de la Biblia. No lo maquilló. No lo omitió. Lo dejó allí, expuesto. Porque esa historia no glorifica el pecado, glorifica al Dios que perdona. Glorifica al Dios que transforma el fango en fundamento. Glorifica al Dios que puede levantar un linaje real a partir de una relación que comenzó en la oscuridad. Y esa, amigo mío, amiga mía, es una esperanza para todos nosotros. Porque quizá no hayas cometido adulterio, ni mandado matar a nadie, ni traicionado a un ejército, pero si eres sincero, sabes que también has caído. Que también has pecado. Que también hay cosas en tu pasado que preferirías olvidar. Y quizá aún las arrastras como una cadena. Quizá hay secretos que nunca has dicho en voz alta. Quizá hay heridas que tú mismo provocaste y que no sabes cómo sanar. Quizá llevas tiempo huyendo, justificando, actuando como si nada pasara, cuando en lo profundo de tu ser sabes que no estás bien con Dios. Y aquí es donde el ejemplo de David brilla con más fuerza. Porque él no solo cayó, se levantó. No solo pecó, fue restaurado. No solo sufrió, aprendió.
No solo escribió canciones, vivió lo que predicaba. Y tú también puedes hacerlo. No importa cuán lejos hayas llegado. No importa cuánto daño hayas hecho. Si hoy decides volver a Dios con todo tu corazón, Él está listo para perdonarte. No lo digo yo. Lo dice su palabra. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de alguna maldad. No de lo que consideramos menos grave. De toda. Porque la sangre de Cristo no fue derramada para casos pequeños. Fue derramada para pecadores reales. Para David. Para ti. Para mí. Quizá te preguntes, ¿y después qué? ¿Después el perdón que me espera? La respuesta es sencilla, una nueva historia. Una historia escrita por Dios, no por tus errores. Una historia marcada por gracia, no por culpa. Una historia que no niega tu pasado, pero tampoco te condena a vivir en él. Así como David, tú también puedes ver nacer un Salomón en tu vida. Un fruto de redención. Un testimonio de que Dios hace nuevas todas las cosas. Sí, habrá cicatrices. Sí, puede haber consecuencias. Pero lo que antes fue motivo de vergüenza se convertirá en plataforma de propósito. Porque Dios no solo restaura, Él redime. Y cuando el enemigo venga a recordarte lo que hiciste, recuérdale tú lo que Dios hizo. Cuando el acusador te susurre al oído, no eres digno, fallaste, decepcionaste a todos, tú responde con firmeza, sí, fallé. Pero volví. Me humillé. Fui perdonado. Y ahora soy un testigo viviente de la misericordia de mi Dios. Porque ese es el poder del arrepentimiento verdadero. No es solo pedir perdón, es levantarse con una nueva identidad. Es dejar de vivir como esclavo y caminar como hijo. Es permitir que Dios use tu historia, con todos sus errores y giros inesperados, para mostrarle al mundo que Él sigue siendo el Dios de los imposibles. David, en sus últimos años, no se definía por su caída. Se definía por la fidelidad de Dios. Y esa debe ser también tu meta. Que cuando hablen de ti, no digan el que pecó, sino el que fue perdonado. No el que cayó, sino el que fue restaurado por la gracia. Porque lo que da gloria a Dios no es tu perfección, es tu redención. Es tu historia transformada. Es tu vida cambiada. Es tu testimonio ardiendo como una antorcha en medio de tanta oscuridad. No dejes que la culpa te robe eso. No permitas que el enemigo tenga la última palabra. Vuelve a casa. Vuelve al Padre. Él no está con los brazos cruzados, está con los brazos abiertos. Y si hoy estás escuchando o leyendo estas palabras con lágrimas en los ojos, con el corazón latiendo fuerte, con esa sensación de que Dios te está hablando directamente, no lo ignores. Esta es tu cita divina. Este es tu Natán. Este es tu momento para decir, como David, he pecado contra el Señor. Y es también el momento para escuchar la voz suave pero poderosa del cielo que dice, el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. No morirás espiritualmente. No morirás emocionalmente. Porque Dios no ha terminado contigo. Él tiene más para ti. Él aún escribe capítulos gloriosos con personas que fueron quebradas. Porque en el reino de Dios, los rotos que regresan son los que se convierten en los más fuertes, los más sinceros, los más útiles. Levántate. No porque lo merezcas, sino porque Él te llama. No porque todo esté resuelto, sino porque hoy comienza un nuevo proceso. Uno donde Dios caminará contigo paso a paso. Y aunque no sea fácil, será glorioso. Aunque haya lágrimas, habrá propósito. Aunque duela, será para bien. Porque así trabaja Dios. Porque así es su amor. Y porque, como David, tú también puedes ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios.